Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. Bienvenidos al episodio número 14 de The Healthy Happy Podcast. El invitado de hoy es el doctor Isaac Castrillo. Él es especialista en ginecología y obstetricia. Actualmente está cursando una subespecialidad en ginecología oncológica. Se graduó como médico general de la Universidad de Costa Rica y realizó su especialidad en ginecología y obstetricia en esa misma universidad. Y está acá para que conversemos de un tema muy importante y es derribando los miedos de ir al ginecólogo. Es muy común en la medicina en general que la gente no quiera ir al doctor porque le da miedo recibir malas noticias. O sea, de repente se pasan años y años y años sin revisiones médicas por solo el hecho de tener miedo de lo que puedan decirle, lo cual es completamente contraproducente porque si fuéramos constantes y practicáramos medicina preventiva, podríamos evitar muchas cosas, contrario a esperar hasta el momento en que uno se sienta mal para ir al médico. Me encantaría saber en los comentarios de este episodio en mi Instagram. Si no me siguen, pueden buscarme como hhmac.com/, que me cuenten si ustedes en sus familias, no sé, de repente les toca insistirle a sus papás, a sus abuelos que vayan al médico, porque tal vez tienen este miedo de que les van a decir algo malo y entonces no van. ¿Se identifican con eso? Cuéntenme. Pero bueno, en el episodio de hoy nos vamos a enfocar en el tema de ginecología. Muchas mujeres le temen ir al ginecólogo y tal vez puede ser una cuestión cultural. Nadie nunca nos dijo cuándo teníamos que empezar a ir al ginecólogo y por qué era importante y para qué es que tenemos que ir. Entonces, eso es lo que vamos a conversar en este episodio. Vamos a derribar todos esos miedos que existen alrededor de ir al ginecólogo y a resaltar la importancia de la medicina preventiva, de hacer chequeos. Así que si ustedes se identifican con este tema, este episodio es para ustedes. Bienvenido, Isaac. Muchísimas gracias, Nati, por tenerme acá. No, yo estoy súper feliz de que podamos conversar de este tema. Isaac y yo hoy vamos a hablar sobre cómo podemos derribar el miedo de ir al ginecólogo. Uh-huh. Porque aunque parezca mentira, es muy común, ¿verdad? Es súper común, mucho más común de lo que uno piensa. He escuchado muchas historias y personalmente creo que en Costa Rica, no sé, voy a hablar así por lo que yo pienso, obvio. Pero me parece que sí hay una cultura en la que a muchas personas les da miedo ir al doctor en general. En general, uh-huh. Correcto. Sí, es cierto. Sí, vieras que, o sea, como que uno nace con esta perspectiva de que ir al doctor es para recibir malas noticias. Ajá. Y tal vez eso nos enseñaron. Exacto, ¿no? Inclusive uno mismo, cuando uno se forma en medicina, siempre es como, ok, tenés que aprender a tratar esta enfermedad, tenés que ir a buscar esta enfermedad, tenés toda esa enfermedad. Uh-huh. Entonces sí hay como una cultura de miedo, ¿verdad? De que algo va a salir mal siempre. Uh-huh. Y es todo lo contrario. Las citas con el médico, las citas rutinarias y este control ginecológico anual uh-huh. y con otros médicos también es justamente para eso, para prevenir esa enfermedad. Sí, yo creo que seguro se nos activa ahí como algo primitivo de supervivencia y no queremos como acercarnos a esas malas noticias. Exacto. Pero todos sabemos que cualquier cosa, más bien con notarlo a tiempo, se puede prevenir. Uh-huh. Sí, como decís, esa es la palabra clave siempre, encontrarlo a tiempo. A mí me encantaría saber de la gente que está oyendo si en sus familias es difícil que vayan al doctor. Cuéntenos en los comentarios de algún lado, donde sea, si hay una costumbre como de tenerle miedo o sea, o ustedes van al doctor una vez al año, ¿o qué? Pero bueno, como Isaac es ginecólogo, queríamos hablar específicamente del control, ¿verdad?, de nosotras, de ir al doctor ginecólogo. Porque a veces le huimos y qué tan importante es ir y cada cuánto deberíamos ir al ginecólogo. Sí, mira, el control ginecológico siempre se las trae porque la gente dice, bueno, ¿a partir de cuándo voy? Uh-huh. Todavía no he empezado mi vida sexual, ¿será que tengo que ir ya? Y hay mucho enfoque y mucha confusión en que el control ginecológico es
meramente ir a tomar el Papa Nicolau y ya. Bueno, yo creo que yo tenía esa idea también. Entonces, esa percepción que viene como desde la educación de antes, ¿verdad? Y desde las niñas, debería empezar a inculcar como, tenés que empezar a tener una relación con tu médico para empezar a crear como esa confianza y poder estar viéndose una vez al año para poder hablar de un montón de cosas que se hablan en la consulta. Pero digamos, yo a mis 33 años, cuando yo estaba chiquitilla, a mí nunca nadie me dijo nada de esto. En la vida, nadie. Nunca. Y es que es una cosa muy cultural y muy de educación también, obviamente. Antes de hablar del ginecólogo... Dios libre. Exacto. Sí, a mí me da vergüenza ir a comprar toallas. Imagínate. Entonces, o sea, en serio, literal, yo decía, claro, no, mami, vaya usted. O sea, a mí me da vergüenza. Entonces, incluso a Edward le pasó, perdón. Incluso a Edward le pasó que un día me fue a comprar hace poco algo, no me acuerdo qué era, y le dijeron, uy, pero para eso sí le doy una bolsita, ¿verdad? Imagínate. Y tan natural que es. ¿Cómo puede pasar eso todavía? Que la gente vea y trate como de cierta forma satanizar las cosas que son tan naturales. Es increíble porque a veces llegan pacientes a sus 35, 40 años a decir, hasta ahora vengo al ginecólogo porque mi mamá nunca me dijo que tenía que ir. Wow, eso es muy impactante. Entonces, sí, la importancia realmente de empezar a hacerse responsable con lo que uno tiene que hacer y sus chequeos, y específicamente en ginecología, es quitarse el miedo. Y ya empezar conocer, saber. Arrancar el primer paso, y una vez que ya empezás a ir a tu primer control ginecológico, pues ya vas a ver que la situación, aunque es un espacio un poco vulnerable y uno puede entender eso, por supuesto. Claro. Ya cuando lo vas haciendo algo habitual y algo tuyo y entendés por qué lo estás haciendo, que no es simplemente ir a tomarse Papa Nicolau y ya, hay que entender porque tengo que, es, y ya, no sé para qué. Exacto. Entonces ya cuando entendés, ya lo vas adoptando, digamos, como parte de tu estilo de vida, parte de cuidarte. ¿Y a partir de cuándo? ¿De cuándo debería ir? Fíjate que nosotros recomendamos a partir del inicio de los ciclos menstruales. Desde la adolescencia, que el adolescente vaya con la mamá, para que en ese momento ya se empiece a establecer como una relación y la niña, la adolescente, empiece a entender en qué consiste ese control ginecológico. Claro, ya me imagino la diferencia de una persona adulta que haya ido desde ese momento al ginecólogo. Ya llegas con una confianza, y ya en el momento en que haya que empezar a hacer pruebas como el ultrasonido, como el Papa Nicolau, pues va a ser un ambiente mucho más controlado, mucho más de confianza, mucho más cómodo, y vas a empezar a verlo, obviamente, el sentido que tiene estar yendo todos los años. Wow. Así que yo no creo que haya gente tan joven escuchándonos, pero puede haber gente que tenga hijas, y es muy importante que se vaya cambiando ese pensamiento. Wow, sí, qué impacto, ¿verdad? Y entonces, Isaac, ¿cómo describirías vos en lo que consiste una cita al ginecólogo, aparte de hacerse el Papa Nicolau? Que no es el objetivo. Contanos, explícanos. Sí, mira, la cita ginecológica yo siempre la catalogo, y no es por ser ginecólogo, pero yo siempre la catalogo como ese control que las mujeres tienen, el único control que se tiene al año. Entonces es una oportunidad demasiado grande como para poder abarcar muchos temas, inclusive fuera de la ginecología. Yo veo este espacio como un espacio de la paciente, ¿sí? Como un espacio en el que ella tiene que sentarse y adueñarse de ese lugar y decir, ok, este es mi momento para brillar y para contar todo lo que yo necesito contar. Van a haber muchas cosas y muchos temas en los que yo muy transparentemente voy a decir, mira, eso no es conmigo, pero qué hecha que me lo estás contando, tenés que ir acá. O tenemos que ver esto, o tenemos que ver lo otro. Porque claro, uno no sabe un montón de cosas. Exacto. Y en ese control ginecológico inclusive se puede hasta promover toda la parte de prevención de un montón de cosas que tal vez no, como te digo, no corresponden a ginecología. Los exámenes cada año, ¿quién se los hace? Hasta uno mismo, ¿verdad? Yo hasta a veces pasan 2 años y no me hago el chequeo de sangre que uno tiene que hacerse todos los años. Entonces esa cita ginecológica... Y hay como un fantasmita en la conciencia de uno que le dice, pero muchas veces uno no agarra y va. Exacto. Y ya luego, pues, de que se pasa esta entrevista, ¿verdad? Donde se habla de un montón de temas y con todos los antecedentes médicos, todo el historial médico, pues empiezan la parte ya propiamente ginecológica. Que sí es muy importante, yo siempre les digo, sentirse cómodas en ese espacio. Eso te iba a decir, que qué bonito llegar a un lugar y sentirse cómodo, aunque dentro de lo que cabe, porque como vos decís, no es como la cita más cómoda de todas. Exacto. Para la mayoría. Pero sí sentir como esa confianza, ¿verdad? En poder decirle al médico cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta, por más mínima que uno piense que sea, si ya está en tu cabeza, pues tenés que decirla para ver, ¿verdad? En qué consiste o qué hay que hacer después de eso. Una vez que ya se crea como esa confianza, pues entonces ya empezamos en la parte más ginecológica, más dirigida, y ahí es donde
por lo menos uno empieza a hacer preguntas un poquito más dirigidas, ¿verdad? Sobre la menstruación, sobre la sexualidad, sobre el control anterior. Hacemos mucho énfasis, por lo menos yo hago mucho énfasis en los antecedentes familiares. Yo no sé cuántos de ustedes han preguntado, han ido a, mami, ¿qué enfermedades hay en la familia? Yo acabo de hacer cara de ups. Exacto. Porque fíjate que eso es súper importante en esos controles anuales. De eso depende mucho, digamos, ¿qué te digo? Por ejemplo, la mamografía, que debería hacerse a partir de los 40 años. Si no sé, si no sabes si hay cáncer o mucho cáncer en la familia o de próstata que se relaciona o de ovario en la familia, tal vez deberías de empezar a hacerte el control a tus 35 años y no has empezado. Ya me tocó preguntarme, me faltan 2 años para los 35. Entonces sí, es súper importante indagar hasta en ese punto de vista de la familia. Por eso es que la mayor parte de la cita ginecológica es la entrevista. Es sentarse, hablar. Ojalá con café, no mentira, no tomamos café en la cita, pero tampoco está ahí. Tampoco así. Pero sí tener como esa parte de la conversación. Y ya luego viene la parte que es la más vulnerable, por supuesto que la que tal vez genera un poco más de inseguridad, que es la parte del examen físico, y es la más corta. O sea, la más rápida. 3 minutos. 3 minutos poniendo un montón. Literal. Y ya. Pero qué importante contar con ese momento para poder abarcar preguntas, ¿verdad? Para poder, no sé, yo siento que yo no he tenido tanto ese espacio. Me gusta como la forma en la que lo ves. Y como poder sentirse así. O sea, como incluso uno dice, bueno, ya casi se acerca la cita. ¿Qué le voy a preguntar al doctor? Me imagino que uno va agarrando como el hábito. Claro, no. Y esto que acabas de decir es súper importante. A mí me encanta que lleguen, que se saquen como la libretita. Yo soy esa. No, pero me encanta porque... Yo soy típica esa que lleva para hacer notas de lo que dice el doctor o de preguntas. Exacto, y de preguntas. Entonces te vas haciendo un montón de preguntas que tenés y ya llegas y dices, ok, pregunta número 1 y ya entonces se abarcan, obviamente, porque... como la citas una vez al año, pues pueden pasar un montón de cosas en ese periodo de que te surgen dudas y ese es el momento para aclarar todo eso. Bueno, ahora que decís, pueden pasar un montón de cosas. Metámonos en ese tema, ¿verdad? ¿Qué cosas de verdad competen al tema de la ginecología? Mira, una de las cosas más importantes de los antecedentes ginecológicos y obstétricos que nosotros preguntamos es el ciclo menstrual, ¿verdad? La regularidad de la menstruación, qué tan frecuente te viene la menstruación, cuántos días te dura la menstruación, si se acompaña de dolor, qué tan fuerte es ese dolor, etc. Hay una mala percepción también de que la menstruación tiene que venir cada 28 días, ¿verdad? Tiene que ser así como un relojito cada 28 días. Y si me atrasó 2 días este mes y el otro mes se me adelantó 4, ya hay algo malo. No, sí, alerta. Y no. Resulta que hay unas variaciones normales que dependiendo de cosas hasta que uno no controla, factores externos, cambios hormonales, cambios hasta de humor que pueden hacer como esas variaciones de unos pocos días y todavía todo está dentro de lo normal. Pero ese es el momento para hablarlo, ¿verdad? Y los días de sangrado también. Y es otra cosa que a uno no le enseñaron tampoco. Exacto. Cómo es ese sangrado, si hay algún dolor. Muchas veces se percibe el dolor de la menstruación como algo normal, como algo que... yo por ser mujer tengo que pasar por ese dolor, me han dicho muchas. Un dolor nunca normal. Pero es algo que ya uno asumió, por decirlo así. Y no tiene por qué ser normal. No tiene por qué ser normal. Muchas veces es esperable. Y muchas veces, pues obviamente hay que estarlo tratando y se puede estar presentando todos los meses. Pero, ¿y qué si ese dolor que está sintiendo de pronto se debe a algo más? ¿Verdad? Entonces ahí es donde en ese tipo de entrevista y esos antecedentes buscamos, pues obviamente... si puede haber alguna pista, ¿verdad? Que nos como guía hacia ciertos lugares, hacia ciertas condiciones. Y es la parte preventiva, o sea, es lo que estamos hablando justamente. Poder identificar, ver, notar cosas antes de que ocurra algo. Exacto. Ya luego pasamos como por la parte preguntas más personales, como, ¿verdad?, el inicio de las relaciones sexuales, qué tal la vida sexual, que yo creo que esto es un tema que se aborda muy poco en la cita ginecológica y debería hablarse siempre. Todas las citas debería de tocarse este tema, ¿verdad? Si se presenta algún tipo de disfunción, algún tipo de dolor, alguna molestia, cualquiera que sea el tema relacionado a la parte sexual, es con el ginecólogo que hay que hablarlo. Y aprender a tener la confianza. Y aprender a tener la confianza, ser completamente transparente. Ese lugar hermético es realmente el espacio para poder aclarar cualquier tipo de dudas. Y posteriormente, pues obviamente hablar del historial ya meramente sí del Papá Nicolau, ¿verdad? Enfermedad de transmisión sexual, qué tanto riesgo tenés, de ciertos factores que muchas veces se desconocen, ¿verdad? Que a veces se puede asociar a
predisposición de cáncer de cervix, que para esto es obviamente que se toma el Papa Nicolau, que ya ahorita podemos hablar un poquito eso más te iba a de decir, eso. que porque no extendemos más para... Claro. Tal vez aquí hay gente escuchando que ya cuando dijiste esto de la paciente, puede haber gente que no haya ido nunca al ginecólogo. Exacto, se tiene como esa percepción de que el Papa Nicolau una vez al año y no voy porque me da miedo que se encuentre algo, o no voy porque no sé para qué es, no voy porque no sé cómo se toma, no sé qué resultado me va a dar, entonces qué miedo que me salga algo. Pero ¿en qué va a cambiar? O sea, ¿verdad? Yo pienso, ¿en qué va a cambiar? O sea, si hay algo, hay algo. Exacto. El miedo no va a ser como que desaparezca. Y aquí es donde entra como el tema de la prevención, ¿verdad? De prevenir todo tipo de enfermedad y sobre todo hablando de ginecología. Hay varios enfoques desde el punto de vista de medicina preventiva que nosotros abordamos. Tienen que imaginarse como que la prevención se puede hacer como desde 3 visiones, digamos, 3 campos de la prevención. Voy a empezar de atrás para adelante. La prevención terciaria, que es ya así como el tercer cajón de la prevención, es ya cuando hay una enfermedad y obviamente hay que tratarla para que la enfermedad no progrese. ¿Ok? Eso es como el escenario que menos queremos llegar. Ajá, el más negativo. El más negativo. La prevención secundaria es cuando ya existe una enfermedad, pero está en etapas muy tempranas. Entonces todavía no hay nada que nos diga cómo estoy enfermo. A tiempo. Hay algo a tiempo, que se puede encontrar a tiempo, se puede encontrar temprano, se puede dar un tratamiento temprano y obviamente prevenir que se avance a esa tercera etapa, ¿verdad? Y aquí es donde entra el Papa Nicolau. En esta etapa la prevención secundaria es del Papa Nicolau. Ahí es el rey. Resulta que el Papa Nicolau, para las que todavía no saben cuál es el objetivo, es detectar de forma temprana células que puedan asociarse a cáncer de cervix o que sean precancerosas. Bueno, o sea, aquí yo puedo admitir que yo no sabía nada de eso. Que tengan un comportamiento que pueda llevar a cáncer de cervix. O ojalá no, pero que ya haya un cáncer, pero temprano. Claro. Y que se pueda tratar a tiempo. Sí, se relaciona mucho al virus del papiloma. Y ahorita podemos hablar de eso también. Pero no detecta el virus del papiloma. Y eso sí, en negrita, subrayado no y en detecta letra. El virus del papiloma. Porque también se tiene esa percepción. Papa Nicolau normal, ay, qué dicha, no tengo papiloma. Como, ay, ya, es suficiente. No tengo virus de papiloma. No es cierto. Probablemente sí. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Ahorita entramos en eso, exacto. Y luego está la prevención primaria, que esa es la que a mí no me gusta porque más bien es tratar desde antes de que esté la enfermedad. Y ahí es todo... Sí, o sea, que no llegue. Que no llegue. Ahí es todo lo que está como en nuestras manos. Todo lo que podemos hacer nosotros. Y lo que hemos escuchado siempre, estilos de vida saludable, comer bien, hacer ejercicio y la vacuna contra el virus del papiloma. Entonces, y todos, hicieron check. Esa vacuna, y ahorita también podemos empezar a hablar cuando toquemos el tema del virus, pero todo esto, sobre todo desde el punto de vista ginecológico, comer saludable, hacer ejercicio, prevenir la obesidad, no fumar, ¿verdad? Va a prevenir que se desarrollen enfermedades. Bueno, entonces, seguir Healthy Happiness y ver todas las recetas. Todos los tips. Es parte de prevenir esto. Esta prevención primaria es para mí lo más importante en la medicina y debería ser el enfoque. Y en esta cita ginecológica es el enfoque. Y es que en realidad en todo, para tener un estilo de vida óptimo, todos estos factores que acabas de mencionar son importantes, ¿no? Claro. Yo lo abordo desde mi punto de vista ginecológico, pero esto aplica para todo. Para todo. O sea, hasta ahorita pensando en la pandemia, en todo. O sea, en todo, exactamente. Es lo ideal, esa es la mejor inversión que pueden hacer, así el primer paso. Exacto. Entonces, bueno, ya hablando más de lo del control ginecológico, es ahí donde nosotros nos estamos enfocando a la hora de tomar el Papa Nicolau, esa prevención secundaria. En la secundaria. Detectar a tiempo cualquier tipo de célula enferma o que se quiere enfermar por el virus del papiloma. Y si querés... podemos entrar. Hablemos del virus. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Mira, el virus del papiloma humano es el pan de cada día de nosotros. Y debería ser el pan de cada día a todo mundo. Pero casi no se escucha tanto. No se escucha, la gente como que no le gusta hablar de eso y es que está encasillado en una enfermedad de transmisión sexual. Entonces ya ese tema, enfermedad de transmisión sexual, le tiene como un prejuicio. La gente es como, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y cuesta mucho, ¿verdad? Como darse cuenta y hablar de este tema porque hay cierto estigmatismo de decir como, esa persona, si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿quién sabe en qué anda? Sí, o sea, a juzgar de una vez.
Pucha, esos juicios son peligrosos. Imagínense, y aquí otra de los datos así como en negrita que tienen que tomar en cuenta. Una persona sexualmente activa que ya ha tenido por lo menos 2 parejas sexuales, o si ha tenido una y esa pareja ya tuvo otras personas, ya tiene un 80% de ¿Ya? tener el virus. Ya, o sea, súper fácil. Ujú, ujú. No tiene que andar en nada raro, como dice la gente. O sea, Exacto. es lo mismo como con COVID también, ¿verdad? O sea, mucha gente ni siquiera cuenta que le dio COVID. O sea, a mí me parece como tan raro. Debería ser normal hablar Exacto. ahora de estos temas también. Sí, hay como cierto miedo, como cierta vergüenza, otra vez, ¿verdad? Lo mismo, como cierta percepción de que conmigo no es, ¿verdad? Yo no. Eso le pasa a otra gente. Ajá. A mí no. Ajá. Jamás. ¿Quién sabe en qué Exacto. andaba esa persona metida? Exacto, y qué peligroso pensar eso, porque de ahí es donde uno dice como, no me tengo que cuidar, no tengo que ir al médico, no tengo Es que la hacerme misma actitud chequeos. de, bueno, la gente que le da enfermedades es otra. Yo no, a mí no me va a pasar eso. Todo mal. Exacto. Bueno, entonces este virus, como está en la gran mayoría de personas sexualmente activas, en la mujer cobra una importancia más que en el hombre. Y por eso es que hay que hacerse esos controles ginecológicos. Resulta que las mujeres, en el cuello del útero, que es como la parte más arriba a la hora de hacer el examen ginecológico, tienen unas células que son un territorio fértil para el virus. ¿Okay? Esas células, cuando el virus entra en el cuerpo, en cualquier persona, hombres y mujeres, el virus se queda ahí, no se va. Como descansando ahí. No se va, pero en esas células él puede entrar y como incorporarse en el ADN de la célula. Oh, wow. Y hay diferentes tipos de virus. Si se ponen a leer, hay más de 200 virus. Hay como 40, 50 que afectan al hombre, digamos, que nos afectan a nosotros. Y de esos 40, entre unos 15 a 20 pueden causar cáncer. Entonces, esos son los virus que hay que tenerles cuidado. O sea, la probabilidad sí es un poco alta, ¿no? Sí. Hay otros virus que se pueden transmitir que nunca van a hacer cáncer. Entonces, ya de una vez, la palabra de virus de papiloma humano, la frase de tener el virus de papiloma humano no quiere decir que voy a tener cáncer, no quiere decir que tengo algo malo. Y el simple hecho de tener el virus no quiere decir que tengo cáncer tampoco. ¿Ok? Hay otras cosas que condicionan a que el virus pueda incorporarse como en la célula y hacer que esa célula se transforme en algo malo que eventualmente se encontraría en el Papa Nicolau. Esas cosas pertenecen a la prevención primaria, lo que estábamos hablando. Claro. Fumado de tabaco, relaciones sexuales de riesgo. Hay alguna gente que asocia los anticonceptivos también a la probabilidad de transformación de la célula por el virus. ¿El tipo de anticonceptivo? Anticonceptivos como pastillas. Entonces, ¿verdad? Son cosas que se hablan en la consulta, inclusive que se podrían hasta promover, detectar también en esa prueba. Existe la prueba de detección del virus. Ok, entonces son 2 cosas aparte. Exacto, son 2 cosas. El primer examen es el Papa Nicolau y el segundo es el del virus. La detección del virus, exacto. Esa prueba también me he topado con muchas pacientes que dicen, nunca me la han mencionado. No se habla tampoco, no se promueve. Y debería hacérmela en ese control anual. Claro. Fíjate que esa prueba, ya en países del primer mundo, inclusive ya está siendo como la primera prueba que se hace por encima del Papa Nicolau. Wow, o sea, es bastante importante. Súper importante, porque el Papa Nicolau, lo que tampoco se dice, es que no es 100% confiable. Y de una vez lo digo, no es que no se hagan el Papa Nicolau, al contrario, hay que hacer más cosas. Exacto, hay que hacérselo. Pero no es 100% confiable porque también está basado como una interpretación y al ojo humano, la persona que lo revisa, la forma en que se toma, la forma en que se preserva, un montón de factores que pueden influir en su resultado. Un 60% de probabilidad de detectar algo. O sea, hay un 40%, un gran pedazo del pastel que se queda por fuera. Dependiendo del tipo de Papa Nicolau. Yo a veces les digo, es como tirar una moneda al aire, 50-50. Sí, ¿verdad? casi 50-50. Exacto. Entonces, ahí lo importante es hacérselo todos los años, por supuesto. Pero entonces, el otro examen es como el que complementa en este tema. Exacto, esa es la palabra que me encanta, o sea, complementarlo. Esa prueba del virus es igual que el Papa Nicolau. De hecho, se toma la misma prueba, ¿ok? Nada más que el laboratorio hace 2 distintas pruebas con la muestra que uno envía. Super. La ventaja de esa prueba es que obviamente tiene más posibilidad de detectar algo antes de tiempo y que no hay que hacerla todos los años en caso de que salga normal.
Y les digo, de forma muy personal, me pasa mucho con mis pacientes que la prueba del Papa Nicolau sale normal y la prueba del virus sale alterada. Sí ha salido. Sí ha salido. Y entonces, ¿cada cuánto habría que hacer esa, la otra? Esa sí sale normal cada 5 años. Cada 5. Bueno. Exacto. Entonces sí es algo que aquí las que están escuchando podrían inclusive conversarlo con el ginecólogo o ginecóloga de confianza para que también lo incorporen como dentro de su control ginecológico, porque muchas veces, como digo, no se habla. Sí, bueno, a mí sí me la han hecho. Ah, bueno, sí, curiosamente, perfecto. sí me la han hecho. Lo que estaba tratando de hacer memoria fue si hace más de 5 años. Pero sí. Y él fue el doctor el que lo sugirió. Ah, bueno, así perfecto. que, check, Excelente, muy bien. excelente. Pero, chicas, pónganse las pilas, porque si no les están diciendo, entonces pídanla. Exacto. Y tenerlo presente también de que no es que si ya me la hice y salió normal, ya nunca más me va a dar, ¿verdad? Aunque uno tenga una vida sexual, ¿verdad?, monógama y no tenga ningún factor de riesgo adicional, si ese virus se contagió de tu primera relación sexual, ahí está. Eso te iba a decir porque vos dijiste, el virus llega y ahí se queda. Ahí se queda, exacto. Entonces puede que no se haya manifestado hasta un tiempo después o algo así. Y hablamos de fumado, hablamos de relaciones sexuales de riesgo, hablamos de anticonceptivos y no hablamos de una de las cosas más importantes que es el estrés y la ansiedad. O sea, todos tenemos ese riesgo. No, pues, y este año que con el que acabamos de pasar, la ansiedad está a flor de piel. Se disparó. Entonces, digo, obviamente también es una de las cosas que no controlamos y que perfectamente puede hacer que el virus se active. Bueno, qué importante saber lo que dicha que estamos aquí conversando sobre eso. Y una vez también que se está hablando de este tema, pues preguntar inclusive durante la consulta sobre la vacuna, ¿verdad? Que yo creo que es uno de los temas más importantes y que pertenecen a esta prevención primaria. Uy, ¿verdad? claro, y hablemos de esa vacuna. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cuántas veces la pone uno en la vida? No sé. Fíjate que la vacuna, no sé si has escuchado algo de la vacuna, pero se promueve mucho para las niñas, ¿verdad? Para sí, las he visto anuncios en Hulu sobre ese tema de Estados Unidos, anuncios. Ok. En Costa Rica la vacuna se empezó a poner por ahí el 2019 en la caja. Okay. Sí, cuando se hizo la vacuna, se vio que la protección era para personas que todavía no habían iniciado su vida sexual. Entonces, las adolescentes, ¿verdad? Y se dice que entre los 10 y los 15 años es cuando existe mayor beneficio. Okay. De una vez, si tenés alguna hija, sobrina, conocida, hermana, lo que sea, manda la vacuna. Exacto, si todavía no se ha vacunado. Pero no quiere decir que después de haber iniciado la vida sexual no hay beneficio. Ya se sabe que hasta inclusive los 45 años, si nunca se ha estado expuesto al virus, a los virus que tiene la vacuna, te puedes beneficiar de colocártela. Pero ¿cómo hace uno para saber? O sea, ¿cómo hago yo para saber si soy elegible para vacunarme, digamos? Entonces, esta prueba, la prueba del virus, nos ayuda como a discernir, ¿verdad? A diferenciar, a ver si has estado expuesto a ese virus o no. No es que necesitas llevar la prueba a la farmacia y decir, no tengo el virus, póngame la vacuna. Inclusive, sin hacerse esa prueba, aunque sea sexualmente activa, hay cierto beneficio, porque la vacuna tiene 4 tipos de virus, ¿verdad? Y es muy poco probable que tenga los 4. Los 4, exactamente. Pero hay como un poquito más de claridad, ¿verdad? Haciéndose la prueba para saber si realmente ese virus por lo menos está activo o no, porque si no está activo, ahí el beneficio es... Eso te iba a preguntar, digamos, o sea, ¿qué pasa si el virus está, pero no está activo, como decís? Entonces saldría negativa la prueba. Saldría negativa. Y ahí sería igual de beneficioso como si yo no tuviera el virus. No. Obviamente, claro, sería mucho más beneficioso si no tendrías el virus. Okay. El asunto es que si está negativo, por lo menos ese tipo de actividad que no se está detectando con la vacuna, podemos asegurar como que también... reforzar. Exacto. Y con otro tipo de virus que tal vez de pronto, si como te digo, son 4 virus, tal vez tenés uno que está inactivo, que no sabemos. Y los otros 3. Y los otros 3 no, exacto. Okay. Nada más, como te digo, la prueba no es necesaria para la vacuna, pero sí como que nos da un poco más de claridad para ver si la puedes necesitar o no. Para saber mejor el panorama. Exactamente. Ok. Bueno, qué interesante. Sí. Y hablando como de otros temas, ¿qué más podríamos conversar? ¿Anticonceptivos de repente? Sí. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. La parte de la anticoncepción... es también muy dirigido, ¿verdad?, a los intereses de la paciente. Se tiene como la idea de que nosotros es como pastillas. Exacto. Eso te iba a decir. Porque incluso vos desde que empezaste a contarme y todo, me hablas de tener esa libertad, de expresarse y todo. Ahora,
sí pasa algo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y es que se habla un poco más del tema, ¿verdad? O sea, en redes, no sé, o sea, como que la gente está hablando más de esto. Entonces resulta que nos presentan como diferentes tipos de información, muy diferente a antes en el pasado, cuando tal vez, no sé, la gente solo decía, bueno, no, ya, pastillas, punto. ¿Cuál es tu punto de vista con eso? Mi punto de vista es que hay que adaptarlo a las necesidades e intereses de la paciente. Muy Porque, perfectamente yo puedo estar casado con un anticonceptivo porque de ahí vamos a ver, yo puedo tener mis preferencias por supuesto y a mí me parece que X anticonceptivo es mejor que otro, pero no por eso quiere decir que a todas les vaya a funcionar igual. Y es un espacio muy importante para aclarar, ¿verdad?, dudas que se tengan desde la parte de anticonceptivos naturales, anticoncepción natural, hasta la parte de la cirugía, dependiendo, ¿verdad?, si hay intereses de ser mamá, si no hay intereses de ser mamá, para qué se está buscando ese anticonceptivo, si es simplemente para planear no tener embarazos o si querés algún beneficio adicional al anticonceptivo, qué sé yo, con la menstruación, con los cambios hormonales, etcétera, la piel, etcétera, etcétera. Ese espacio es para hablar, obviamente te ponemos ahí como en la mesa, sobre la mesa, todas las opciones que tenés, con sus riesgos, con sus beneficios, con sus efectos secundarios, con la probabilidad de efectividad que tiene también. Y ahí, según tus necesidades, escogemos cuál es el mejor. Sí es importante saber que muchas veces la primera opción no es casi siempre la mejor. La primera opción que uno elige. Porque igual hay que educarse bastante como para entender cada uno de ellos, ¿no? Claro, pero lo que digo es que no es porque yo te digo que empecemos con el método, no sé, del moco, tal vez. De pronto, si sos una paciente que empezás con ciclos menstruales muy irregulares, no sos capaz tal vez de identificar bien ese moco y pues tener presente que en algún momento tal vez optar por algún tipo de anticoncepción distinta. Igual pasa con las pastillas, igual pasa con la inyección, igual pasa con el anillo, igual pasa con la famosa Mirena, los famosos té de cobre, todos estos. No necesariamente porque lo empeces a usar quiere decir que sea el mejor para vos. Ahí es parte de tener la confianza con el médico, de decir, no me siento bien por esto y esto. Y conocerse, ¿verdad? Autoconocerse. Exacto. Porque incluso me imagino que depende también hasta del tipo de persona, o sea, si es organizada o no, porque no sé, si son pastillas todos los días, hay que tomarla, no sé, se lo olvidan, no va a funcionar. Mi primera opción o mi primera pregunta que yo hago siempre cuando ando pastillas es ¿qué tan ordenadas? Para ver ya si va a dice, cumplir o no. Claro, ya se me dice, se me olvida, se me puede que se me olvide un día. Y después me las tomo seguidas. Yo ya, ese método no es para vos, definitivamente. Claro. Claro, tener como esa, ¿verdad? Ver con qué método uno se siente más seguro. Yo insisto mucho en cada mensaje que comparto, sobre que todas las personas somos diferentes, o sea, ¿por qué tenemos que hacer todo lo mismo si la experiencia de vida de cada uno es quién nos hace? O sea, entonces todos somos diferentes. Así que me parece muy importante poder contar con esa libertad de reconocer qué me funciona a mí y que no necesariamente tiene que funcionarle a la otra. Nati, qué importante esto también porque muchas veces yo me he topado con pacientes que están con anticonceptivo porque a la amiga le fue bien, porque la hermana le sirvió y a ella no. Pero yo creo que también es parte de lo que conversábamos al principio, ¿verdad? De la falta de información que tenemos las mujeres en esos temas. O sea, porque nadie nos dijo nada. Bueno, yo hablo desde mi experiencia. Yo no sé, dichosa si ustedes tuvieron otra experiencia, pero yo creo que la mayoría de mis amigas y yo fue así. O sea, lo que dijo la otra, lo que aquí, allá, cuando uno dijo, bueno, creo que ya me toca ir, voy a ir. O sea, no hay una educación que de verdad uno diga, es que no, así es y de verdad así es. O sea, no. Sí, no es culpa de uno. Por dicha, ya ahora con toda esta exposición de información que hay, las redes sociales y este tipo de verdad información, tenemos otro tipo hay más acceso. Exacto. Y a partir de nosotros, por supuesto que yo espero que haya un cambio, ¿verdad? Hacia las generaciones que vienen abajo. Pero sí, desafortunadamente es algo que se viene desde mucho atrás, ¿verdad? ¿Verdad? Qué difícil. O sea, yo creo que sí tenemos que hacer esa labor con la gente que nos rodea, con nosotros mismos, hablar, o sea, también hacer el tema cómodo. Porque si cuando uno hablaba de esto, la gente se ponía roja y decía no, y a Albert le dicen el tome bolsita, y, o sea, todavía. Qué difícil, ¿verdad? Como derribar esto, pero bueno, sí, yo creo que sí es nuestra responsabilidad. ¿Verdad? Y en otro tema que estoy pensando ahorita sería como hablemos un poco también del cáncer de seno y la prevención de mismo, porque me parece muy importante, a pesar de que tal vez alguna gente dice no, eso ya tal vez es algo que me deba preocupar a mayor edad o lo que sea, pero
no sé, me parece que, y más ya que se está acercando octubre. Claro, sí, el mes del cáncer de seno, sí, sí, me parece súper atinado. Bueno, mira, el cáncer de seno, ya con las estadísticas actuales, es el número 1 en Costa Rica. Wow. Antes se decía que el de piel, que siempre ocupaba el primer lugar, ya el de mama lo pasó. Entonces es requete frecuente, ¿verdad? 1 de cada 8 pacientes lo puede inclusive empezar a padecer. Algunas estadísticas hablan de 1 de cada 12. Nada más tenerlo presente, que es muy, muy importante. Aquí yo vuelvo a hacer hincapié en la historia familiar. Hay que ir a buscar a ver qué antecedentes de cáncer hay en la familia, no solo de mama. También hay que preguntar por cáncer de colon, cáncer de ovario, de endometrio, de páncreas, de próstata. Y ustedes me pueden decir, pero ¿por qué la próstata? Si la próstata es de hombres y el cáncer... Todo esto son cáncer que se relacionan a hormonas. Entonces puede haber cierta... Donde se mezclan ahí los genes de todo el mundo. Exacto. Aunque el origen del cáncer hereditario es muy bajo comparado al cáncer esporádico que decimos, ¿verdad? Que ocurre de pronto por algo que sea, ¿verdad? Factores extras. Es importante obviamente identificar eso. ¿Por qué? Resulta que el tamizaje de cáncer de seno, que el tamizaje es como estas medidas que usamos para prevenir, digamos, el de cáncer de cervix es con Papa Nicolau, el de cáncer de seno es con mamografía, se empieza a hacer a partir de los 40 en poblaciones de riesgo, ¿verdad? Llámese que en la familia hay mucho cáncer o ya tuve otro cáncer yo de mama, etcétera. Tiene que empezarse antes, que empezarse a cortar, ¿verdad? Como a los 30, 35 años, dependiendo del tipo de riesgo que haya. Isaac, pero ¿qué hace que, digamos, en Costa Rica sea tan común? O sea, pues, ¿es eso? ¿Que somos tan poquitos que hereditariamente? ¿O qué factores hacen que...? Hay muchísimos factores externos que se tienen que asociar y, por supuesto, uno trata de ver de la paciente individual, ¿verdad? Pero te puedo mencionar la dieta, el alcoholismo, la obesidad, la exposición a hormonas, el hecho de que te haya venido la menstruación a muy corta edad, o el hecho de que se te haya ido después, o ya digamos las pacientes después de la menopausia, si nos están escuchando alguna que todavía está en terapia hormonal, todo esto son factores de riesgo. No quiero decir que haya que dejar las pastillas o el tratamiento que el médico le mandó, obviamente, pero sí tener consciente de que, digamos, hay ciertos factores que pueden asociar el cáncer de seno y pues valorar, dependiendo de cada uno de esos factores, saber cuándo hacer esos exámenes, ¿verdad?, de prevención. Ahora se sabe que con todas estas técnicas de mamografía y ultrasonido, pues por dicha, el cáncer se detecta a formas tempranas y se trata de forma temprana. Y yo no sé si tendrá alguna familiar o algún conocido que se ha tratado por cáncer de mama hace 20 años, donde la cirugía era una cirugía muy fuerte, mutilante, y ahora la cirugía de cáncer de mama y los tratamientos son tan efectivos que prácticamente no se nota. O sea, son cirugías que llamamos cirugías conservadoras, porque el seno prácticamente se deja ahí. Nada más se va y se quita el pedacito de tumor porque se encontró muy temprano, ¿verdad? Y el esa es la diferencia. Exacto, el secreto para encontrarlo ahí es detectarlo a tiempo. Todo el tema de hoy. Prevención. Exacto. Detectarlo a tiempo con la mamografía a partir de los 40. Si todavía no te la has hecho, empezar a hacerla. A mí me quedan 7 años. Con la mamografía sí hay un todo asunto también de miedo, ¿verdad? Porque... que duele. Y sí duele. Y duele. No vamos a mentir. Yo no me la he hecho. No, yo tampoco, pero según lo que sabes. Pero sí duele, sí duele. Las máquinas lo que hace es comprimir el seno, ¿verdad? Para poder tener como esa perspectiva. Suena muy doloroso, pero es necesario. Pero les voy a contar un secreto. Hay unas técnicas recientes que se llama mamografía en tercera dimensión, en 3D. Wow. Que la compresión es mucho menor y es menos dolorosa. Y es más efectiva para encontrar lesiones. Y posiblemente esa es la que nos toque a los que tienen miedo. Exactamente. En unos añitos. Sí. Entonces esa es una de las técnicas también que se están utilizando y que obviamente es menos molesta para hacerlo. Wow. Bueno, prevención. Y de ahí, no me lo has preguntado, pero hablando de los otros tipos de cáncer, también de ginecología está el cáncer de endometrio. Bueno, qué importante, sí, ese tema. Y el cáncer de ovario, casi no se habla, ya ¿verdad? habíamos subido, pero tenemos Bajemos que otra vez. Sí. Resulta que el cáncer de endometrio, no estamos todavía en un primer mundo, pero yo creo que en unos años vamos para ahí, por el tipo de población, ¿verdad?, cada vez mayor y cada vez con más factores de riesgo. Es el primer cáncer ginecológico en algunos países, el de endometrio. ¿Y en los países de primer mundo? Primer mundo. Vos ves las listas y entre endometrio, cervix, ovario y todos estos, endometrio está en el número 1. Wow. La obesidad y las hormonas es lo principal en este tipo de cáncer.
Y la población cada vez está siendo un poquito más obesa, ¿verdad? Sí. La alimentación y todos estos estilos de vida que ya lo hablamos. Ve, Dios, Entonces, ahí siempre volvemos una y otra vez a lo inicial, a lo básico. Exacto. Para estos tipos de cáncer es que nosotros promovemos el ultrasonido dentro de la consulta ginecológica. Ve, ahí viene el tercer punto. Ahí viene, exacto, la tercera parte del examen. Ujú. En el ultrasonido pélvico, que se puede hacer por el abdomen, pero idealmente ultrasonido vaginal para las mujeres sexualmente activas, lo que nosotros hacemos es revisar el útero, todas sus capas, el endometrio, el músculo del útero, y revisamos los ovarios y las trompas también. Porque por el examen ginecológico nosotros no podemos verlos, no podemos accesar a ellos, solo con el ultrasonido, porque son órganos que están adentro, son órganos internos. Entonces el ultrasonido... Pero que es importante ver. Súper importante, claro. Mucha gente piensa, ¿verdad?, con el ultrasonido que es como para ver quistes. Uno ni sabe, ¿verdad? En serio, yo siempre pensaba, bueno, lo básico, Papá Nicolau y ultrasonido, pero no sé ni para qué. Ni para qué. Aquí Isaac ya nos está explicando, desglosando cuál es el propósito de esto. Sí, y los ovarios, que obviamente uno sí los detalla mucho, uno obviamente ve la forma, ve el tamaño que tiene y trata de ir a buscar esos quistes que toda mujer siempre llega preguntando a ver si tiene quistes o no. Pero realmente lo utilizamos para ver que no haya algo que nos haga sospechar de que hay algo malo, ¿verdad? O que Algo potencialmente como haya algo malo. Exacto. Alguna manchilla. Si ustedes han visto en la pantalla del ultrasonido, cuando se han puesto a ver, cuando el doctor se lo está haciendo, no sé si ven que es pura uno no mancha entiende gris nada. y blanca y negra, ¿verdad? Es como esos tres colores que se ven. Pero ahí, dependiendo del tono del color que haya y de la forma que tenga, pues uno sí puede sospechar de que haya algo. Sí, ustedes pueden reconocer eso. Exacto, algo a tiempo. Entonces, con base en ese examen, nosotros podemos mandar otros exámenes de sangre o hacer, ¿verdad?, hasta inclusive una cirugía eventualmente para poder encontrar algo a tiempo y pues obviamente evitar que eso vaya a progresar también. ¿Y qué otro tipo de cáncer entonces también está en la lista? En la lista. Ya que estamos hablando. Fíjate que ya, digamos, así como terminando la lista del cáncer ginecológico, está el cáncer de vulva y el cáncer de vagina. Estos son súper infrecuentes, muy, muy raros. Y es un cáncer que se da mucho en la población mayor. Pero tal vez el de vagina, que es demasiado raro, no hay como un programa como de tamizaje para detectarlo a tiempo. En los exámenes que se hacen ginecológicos no solamente es ir, como les dije al principio, tomar el Papá Nicolau y listo, nos vamos. Revisamos la vagina, revisamos el cuello del útero. Y la vulva, que es la parte externa, pues obviamente es algo que inclusive hasta muchas mujeres ni se fijan, ¿verdad? Ni tienen como esa percepción de estar revisando, estar haciendo como algún autoexamen, inclusive, ¿verdad? Ver si hay una diferencia con el paso del tiempo. Hay que conocerse súper bien y ver algún tipo de cambio en la coloración, alguna manchita o algún síntoma, y sobre todo el prurito, la picazón, es uno de los signos o de las cosas que se manifiestan, digamos, antes para poder detectar a tiempo este tipo de cáncer. Es raro y, como les digo, es mucho más frecuente en mujeres después de la menopausia. Pero bueno, si hay alguna escuchando ahorita. Sí, de hecho, bueno, acabas de decir algo que es algún síntoma o así. Estamos hablando, por supuesto, que de la parte preventiva. Entonces, pensando desde que estamos súper sanitas y que para qué tener miedo de ir a hacer, más bien vamos, revisémonos bien y estemos seguras de que todo está bien. Pero, no sé, de repente alguien no está yendo a su control, pero sí tiene algunas señales de que algo no puede estar bien. Entonces, contanos un poco como... ¿Qué me podría más bien hacer un red flag, verdad? Como una alerta de que tengo que ir urgente. Yo siempre digo, cualquier cambio de lo que uno venga considerando como normal es un signo para consultar. Tal vez hablando de esto de picazón vulvar, ¿verdad? Que muchas veces las mujeres que tienen picazón es como, ay, tengo una infección, voy a ir a la farmacia, me compro los óvulos y lo soluciono y listo. No quiero promover la automedicación porque eso está mal. Muy mal. Muy mal. Pero sí les puedo decir que una vez, ¿verdad? Si de pronto hay alguna molestia, pueden ir a la farmacia y listo. Ya una segunda vez, pero como uno se va a autodiagnosticar de esa forma también. Exacto. Vamos a ver, es un poco irresponsable, llamémoslo como es un poco irresponsable, pero como las infecciones son tan más frecuentes, comunes, ¿verdad? Y de pronto si se encuentra a tiempo y ya hay un alivio con un tratamiento que al final de cuentas no es tan malo como los óvulos que a veces dan en la farmacia. Perfecto. Ya una segunda vez
por favor consultar. Ya, ¿verdad? something's wrong. Exacto, no esperarse Ya. a la cuarta, quinta vez o hasta que ya no haya forma de caminar Y porque la molestia es qué mayor. tercos que somos todos. O sea, Todos. y es que en todos los temas, porque eso la automedicación es súper normal como en sí. las mamás. Sí. Porque yo creo que todavía uno, bueno, nosotros, el religioso, como, no, o sea, si uno tiene algo, va. Pero la mamá, no, tómese una pastilla de esto. Y uno, ¿y usted cómo sabe? Exacto. Entonces, ¿verdad? Ya cuando hay algún síntoma, algo que sea fuera de lo normal, ¿verdad? Algo que se venga... simplemente el tener un dolor que antes no sentías, Sí. ya tenés que ir a revisarte, tenés que ir a ver qué es. Específicamente en el control ginecológico, el hecho de que se haya alterado la menstruación, por ejemplo, tenés que ir a ver qué es. Y aunque los exámenes salgan normal y todo esté bien, que sea un estudio médico y un médico que te diga todo está bien. Y ya, tenés más tranquilidad, ya, el dolor no es nada, el doctor me dijo que todo bien. Porque veámoslo del otro lado. ¿Y qué si no está bien? Si no vas y te dejas, de pronto de ahí llegas en un momento en donde tal vez lo que hay que hacer o es muy agresivo o de pronto ya no hay nada que hacer. Y eso es... ¿Y para qué esperar el peor panorama? Sí, exacto. Y eso yo creo que es el enfoque, ¿verdad? De poder acudir al médico para poderlo detectar nuevamente a tiempo. Sí. Entonces, cualquier cambio, cualquier síntoma distinto que estés percibiendo como fuera de lo que vos conoces como normal en tu cuerpo, tenés que ir. Y de una vez, y lo hablamos desde el principio, lo que uno siempre ha pensado y ha normalizado, el dolor con la menstruación, por ejemplo, De repente no era normal. de repente no es normal. Hay un dicho, una frase que es como para salir de la zona de confort, ¿verdad? Porque muchas veces tendemos a buscar la comodidad en cualquier campo que sea de nuestra vida, creyendo que ahí es donde estamos bien, pero no. Tenemos que buscar incomodarnos para crecer, ¿verdad? Y hay una frase que dice como hacerlo a pesar del miedo, lo que sea, ¿verdad? Aunque tengas miedo, hacerlo, te va a ayudar a crecer. Creo que aplica también para esto, o sea, anda a tu control anual aunque tengas miedo. O sea, lo mejor que puede pasar es que todo esté bien, pero agarraste tu vida en tus manos y lo estás controlando en ese sentido, ¿verdad? Obviamente hay muchas cosas en la vida que no se pueden controlar, pero la salud sí puede estar en las manos de uno en muchas situaciones mucho más preventivas. Claro. Ese miedo, por supuesto, de ahí es algo que muchas veces tenemos que luchar contra él, pero al final, si uno lo ve, ¿verdad? Como asumir la responsabilidad de uno de cuidarse, y uno ve por qué es que se está haciendo, y uno entiende por qué es que tiene que ir a este control ginecológico, y se hace de forma rutinaria, la experiencia cada vez va a ser menos molesta, cada vez Más va a cómoda. ser más cómoda, cada vez va a dar menos miedo, buscando siempre ese espacio de confianza, que es lo que yo les digo, ¿verdad? O sea, busquen esa persona con la que ustedes se sientan en confianza. Eso te iba a decir, porque de repente aquí en esta conversación se dan cuenta que están yendo a un lugar donde no se sienten cómodas nunca. O sea, tal vez es hora de buscar otro lugar de repente. Para mí eso es lo más importante, ¿verdad? Generar como este tipo de relación de seguridad y de que se pueda hablar con completa transparencia, que se pueda abordar cualquier tema y que las cosas se hablen cuando hay que hablarlas y cómo hay que hablarlas, ¿verdad? Para poder pues, tener la mejor salud posible, ¿verdad? Sí, a veces uno piensa que va a ser una pregunta que de repente va a ser tonta, pero ninguna pregunta es tonta. Ninguna. Y mucho menos en la salud, por supuesto, y mucho menos en algo que uno no conoce. Porque tiene uno que saber. Exacto. No tengo por qué saber, no es, o sea, si no soy médico, no tengo por qué saber esto, para eso están los médicos. Exacto. Me encanta todo eso, me encanta cómo promoves esa comodidad y esa libertad también de ser todas diferentes, porque todas tenemos necesidades diferentes. Isaac, y si alguien nos está escuchando y se dio cuenta que está incómodo con su ginecólogo, que nunca ha ido al ginecólogo o cualquier cosa, si quisiera contactarte a vos o buscarte, contanos a dónde te pueden buscar en redes sociales o un teléfono donde puedan sacar una cita, contanos eso. Claro, en redes sociales, Instagram y Facebook, recientemente en TikTok. Muy bien. Fíjate, no, pero todavía no. Estoy empezando ahí. Poco a poco le va agarrando el toque uno. Doctor Castrillo. Castrillo. Escuchen bien, Castrillo. Con esa R ahí atravesada, Castrillo. Y teléfono de contacto es el 6484-9656. Buenísimo. Por si necesitan, ya saben. Y nada, Isaac, te agradezco muchísimo por estar aquí hoy conmigo conversando de estos temas tan importantes que se escuchan tan poco, ¿verdad? A pesar de que ya
vamos viendo ahí información que creo que igual es importante asegurarse que sea de una muy buena fuente. Claro. ¿Verdad? Como en todo, creo que en todos los podcasts hemos hablado de esto, de que nada más revisen bien sus fuentes. Porque además la salud es algo muy importante y tenemos que estar informados correctamente. Claro, muy delicado, y ver la fuente donde uno se está leyendo, porque de pronto y tal vez no es la más confiable, tal vez no es la más exacta. Exacto. Entonces nada más revisen eso, vayan y buscan al doctor Castrillo en redes sociales y nos escuchamos en la próxima. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vos, Nati. Chao. Chao. Si quieren estar atentos a todos los nuevos episodios de The Healthy Happy Podcast, no olviden suscribirse en la plataforma que sea que estén escuchando esto. También pueden darse cuenta por medio de mi Instagram hhmac.com_.